Hola, soy Rubén Fernández y este es mi videoblog Eureka. Estoy hablando del papel de la emocionalidad en la evolución, y la emocionalidad la podemos entender como las reacciones que tenemos ante los impulsos externos. Entonces, un impulso externo es cualquier cosa que nuestro cerebro recibe e interpreta. Entonces nuestro cerebro está abierto mientras estamos despiertos y nos movemos o estamos en actividad. Estamos abiertos a todo lo que pasa en el entorno, y el entorno nos va dando señales o va presentándonos con situaciones que nuestro cerebro interpreta y evalúa, y cuando la evalúa entonces reacciona. Entonces, el cerebro, las primeras cosas que empezó a evaluar, pues son las cosas instintivas. Es decir, no pensamos demasiado, no tenemos una cadena de pensamientos lógica que lleva a una conclusión eh, reflexiva con respecto a muchas cosas. Y el mecanismo más fuerte que desarrolló la evolución para desarrollar nuestra emocionalidad es la, eh, las hormonas. Entonces la hormonalidad está supeditada a las reacciones necesarias para que la vida se mantenga y se defienda. Entonces, todas tus hormonas son el arsenal que tiene tu cerebro para defenderse de ya sea los elementos naturales, los depredadores o otros miembros de tu clan. Entonces, ya habíamos hablado en otros videos de que hay por lo menos 5 hormonas que son básicas para la vida. Entonces, las hormonas del clan, las hormonas de la socialización, las hormonas de la empatía y del amor son la endorfina, la oxitocina y la dopamina. Entonces, todas estas son las hormonas que generan eh, un grupo compacto en el que se sienten lazos de solidaridad y de amor por los miembros de tu clan genético. O sea, mientras más cercano esté en tu clan genético, o esté cercano en tu cultura más tarde, pero en el inicio, en los grupos humanos más simples, era en tu línea genética. Entonces más sentimientos positivos y de cooperación vas a desarrollar. Esas son las hormonas del grupo, las hormonas de la cohesión social. Las hormonas de la defensa o del ataque o de la diferenciación son el cortisol y la adrenalina. Entonces, la adrenalina es aquella sustancia que cuando tu cerebro percibe una amenaza externa, se encienden todos los sistemas de tu cuerpo, y entonces se genera azúcar para que puedas tener una explosión y salir corriendo o atacar. Entonces, lo que pasa es que en la presencia de una amenaza, tu cerebro evalúa si lo puede enfrentar o no, y, y cuánto hay que perder. Es un cálculo muy rápido, y también depende de la estructura hormonal que tengas, de sus cantidades, pero en general eso es lo que pasa. Si la amenaza es demasiado fuerte e incontrolable, te vas corriendo. Y si no es así, si necesitas establecer un ejemplo o demostrar que puedes controlarla o controlar la amenaza, pues la controlas porque la enfrentas. Eh, y el cortisol, que es esa hormona que es el estrés para que no te quedes dormido, si estás en un grupo de homínidos donde no hay luz, no hay alumbrado público, sino que estás en el campo y no puedes ver lo que está pasando afuera, y necesitas
cuidar de tus pertenencias o de tu comida o de tu familia. Entonces te mantiene alerta todo el tiempo, eh, y para que en el momento de que haya una amenaza puedas percibirla y puedas reaccionar. Entonces, esas son las hormonas que están diseñadas para separar, para empujar, para rechazar y para proteger. Entonces, esas hormonas en el largo plazo, si se convierte en una reacción crónica, pueden generar enfermedades, porque el cuerpo humano no está eh, diseñado para soportar la incertidumbre y la inestabilidad por largos tiempos, y entonces esas son las hormonas que generan ambientes tóxicos si no se usan de manera moderada. Pero eso no depende de ti, nada más, ¿no? O sea, eso es una cosa que depende del contexto. Y las otras, en general, pues también pueden generar actitudes negativas, como la adicción, porque uno se puede volver adicto a sus propias hormonas, pero nunca se vuelve tan adicto a sus propias hormonas como a las sustancias que más tarde el hombre generó después del siglo XX, o que encontró en la naturaleza. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, tenemos que, además de eso, eh, de ese mecanismo cerebral que tenemos, que es la evaluación de situaciones y la generación de sustancias en el cerebro que nos hacen reaccionar de formas inmediatas y muy rápidas, porque se generaron en los primeros momentos del desarrollo evolutivo, donde teníamos que correr de un león o de una manada de bisontes que estábamos cazando y que ya en algún momento se vuelca contra nosotros porque nos separaron de nuestro grupo, o eh, eh, o para reconocer y recordar cuáles son esas cosas que en el pasado, cuando éramos niños, nos hicieron probar nuestras mamás o nuestros papás para que pudiéramos comer. Entonces, todas estas cosas, las dos, el grupo de las hormonas asociadas a los sentimientos positivos y el grupo de las hormonas asociadas a los sentimientos negativos, nos ayudan a aprender. ¿Y por qué nos ayudan a aprender? Porque a través del generamiento de estas trayectorias, imaginemos una gota que va cayendo en una piedra durante muchos años, pues va haciendo un patrón, va horadando la piedra. Entonces, todas estas cosas, las hormonas, empiezan a generar patrones en nuestra cabeza, y los recuerdos, la memoria, sin memoria no hay conocimiento ni hay aprendizaje. Y la memoria guarda también las emociones que asociamos a cada cosa que aprendimos. Entonces, los sentimientos de bienestar y placer nos ayudan a recordar eso que es lo que impulsa la vida. Todo lo que impulsa la vida causa algún nivel de bienestar o algún nivel de placer. Entonces, esas emociones asociadas a esas experiencias que causan bienestar y placer, que es que tu mamá te toque, que tu papá te abrace, comer un buen filete, tener sexo, ser aprobado, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas causan que el grupo esté compacto, que se sienta bien y que siga hacia adelante. Entonces tu cerebro guarda esas experiencias que te causaron placer y las busca de manera natural para que la vida se multiplique, siga adelante y florezca. Las otras, las que te causan displacer o
malestar tiende a evitarlas. Eh, la adrenalina es distinta. La adrenalina puede ser necesaria y también genera cierto placer asociado a la acción y a vencer en una situación peligrosa, porque las personas que tienden a tener una posición en el grupo tal, que son aquellas que generalmente defienden al resto de los individuos por su tamaño o por su hormonalidad o su posición relativa, pues también tienen que estar dispuestas a hacerlo. Entonces hay una cierta cantidad de placer que no es tan común y no se busca de manera tan estable, porque además hay presión social con los demás miembros del grupo para que eso se mantenga de manera mínima. Eh, el cortisol también es una cosa que te genera disconfort o te genera displacer, debido a que cuando estás en un estado de alerta todo el tiempo, no duermes, estás irritable y el resto de tu clan te rechaza si todo el tiempo estás en un estado de alerta y de estrés. Entonces, también, obviamente, si estás en estado de alerta y de estrés, estás esperando que va a haber una situación que te amenace y que te cause miedo. Y esas cosas son las que aprendes y memorizas y guardas como cosas que se deben evitar. Y esa es la manera en que la emocionalidad fue desarrollándose con respecto a las, eh, las experiencias y los estímulos que el contexto le iban dando a los grupos humanos. La evolución, asimismo, fue generando maneras más complejas de interpretar y calibrar estas emociones. La manera máxima y última de calibrar las emociones es la comunicación. Entonces, obviamente, la comunicación es la decodificación y la interpretación de todas esas cosas que pasan alrededor de ti, que tienen el fin de que otro miembro de tu grupo conozca de manera específica y completa qué es lo que te está pasando. Entonces, el lenguaje verbal es parte de nuestra evolución y es una de sus expresiones máximas. El lenguaje verbal sirve para interpretar los instintos y las emociones, y además darles un papel menos importante en la sociedad humana, ya que podemos entender de dónde vienen y cuáles son las necesidades que las están causando, y podemos eh, eh, generar estrategias para satisfacerlas de formas no violentas que preserven la estabilidad del grupo y que tengan eh, una, una reglamentación tal que siempre estemos buscando lo que genere la vida, que genere la estabilidad y que genere el crecimiento del grupo, de manera que el entorno tampoco se vuelva loco o se destruya. Entonces, este video es parte de una serie que habla de esto, y síganme por favor en mi blog Eureka, y estamos discutiendo. Saludos.